Bueno, muy buenas noches para todos. Son las 6 de la tarde. Bueno, hago este video con el objetivo de explicar la guía del cuarto periodo para el curso o el grado de décimo, el cual están viendo programación. Para este caso, nosotros vamos a manejar una nueva función. Si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes para observar lo que es la guía. Bueno, la guía de informática décimo. Para este segmento, nosotros vamos a trabajar la sentencia for, ¿sí? O la función for. Cabe resaltar que pues nosotros hemos venido a lo largo del año viendo lo que es programación y entre ellas hemos visto distintas funciones. Ejemplo, la primera función que nosotros miramos, que fue al comienzo del tercer periodo, fue la función if, ¿sí? Que eran los temas condicionales y pues tenía una estructura a manera de fórmula que se explicaba en la guía, ¿sí? Y también se le mostraban algunos operadores lógicos para lo que era la toma de decisiones. Lo siguiente que nosotros miramos fueron los bucles o los lazos, que son cuando una tarea se repite una y otra vez. En ese caso nosotros miramos la función while, que pues se traduce a hacer mientras tanto, ¿sí? Es decir, mientras no se cumpla una función, se repetirá una y otra vez de manera infinita hasta que cambie los valores necesarios que permitan salir de ese bucle. En este caso, for sigue siendo parte de los lazos o los bucles, pero como característica principal, el for cumple con que es finita, es decir, tiene un punto de inicio y un punto final. No va a ser igual que el while, que va a repetir de manera infinita, sino que uno puede darle eh, desde un inicio cuántas veces debe repetirse la tarea. ¿Sí? Esto es bueno porque pues se evitan de que entremos a los bucles infinitos, que era un problema que teníamos en la guía anterior. ¿Sí? Muchos cuando trabajaban en su código y escribían mal por X o Y motivo algún fragmento o utilizan una lógica errónea, entonces da el caso de que quedaban atrapados dentro de un bucle y se repetía y no podían salir. Les tocaba cerrar el programa de manera forzosa. El for, como le digo, cumple con una fórmula o con una expresión que siempre debe ser igual y está acá en esta parte, como se puede mirar, como tal siempre se escribe la función for, ¿sí? Así se va a escribir for y viene con tres argumentos, ¿sí? Es decir, tres partes dentro de lo que sería la expresión. La primera, expresión de comienzo, es decir, desde qué punto va a comenzar el valor de alguna constante, ¿sí? El punto de inicio. Una expresión de comprobación, ¿sí? Es decir, un valor al cual tenga que llegar o un valor de control que es donde me va a decir hasta aquí yo tengo que andar, ¿sí? Entonces ya miramos algo. Aquí tenemos un punto de inicio y acá tenemos básicamente un punto final. Punto de partida, un punto de llegada. Y luego la expresión de conteo que pues nos va a decir a qué razón se va a aumentar este valor, ¿sí? Nuevamente, es una expresión matemática, puede ser de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, bueno, ya depende de cómo nosotros lo queramos colocar. Lo siguiente es, acá hay un pequeño error y acá en la fórmula se colocó un punto y coma, pero también acá tenemos una nota que nos indica que después del paréntesis de la expresión del for, no se debe colocar este punto y coma porque cuando el programa llega a ese punto, él va a pensar que lo que está en llaves no existe y se saltará. Entonces, es importante que el punto y coma no lo coloquen en la expresión de for. Luego, y sí, dentro de lo que está en llaves, es lo que es el bloque compuesto por una o más de sentencias de C, que pues al igual que otras expresiones, significa que son instrucciones que se deberán hacer siempre y cuando las expresiones matemáticas que están en el primer paréntesis se cumplan.
¿sí? Entonces, es bastante sencillo entenderlo. Entonces, aquí yo creo que ya podemos pasar a lo que es el ejemplo. Entonces, vamos a bajar acá. Aquí arribita hay un ejemplo de actividades, de actividades finitas que se pueden encontrar, que más adelante vamos a hablar cuando hablemos de los puntos, pero pues acá vamos a ir a encontrar primero lo que es el código. Entonces aquí ya tenemos nuestro código en este primer recuadro, y aquí como podemos ver es for interpretando un contador. Es decir, el objetivo principal de este código es que el computador cuente de 1 a 10, ¿sí? Unos dirán que es bueno, otros dirán que pues eso para qué. Bueno, lo ideal es que nosotros podamos contabilizar tareas, ¿sí? Entonces es por eso que es bueno los contadores. Y, ¿qué podemos observar entonces? Se crea una variable, ¿sí? A manera explicativa, nuestro código comienza con la creación de una variable. Esta variable se llama contador, y también podemos apreciar que es una variable entera, es decir, que va a utilizar números como 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si sale 1.5, recuerden que no se puede utilizar, y si vamos a utilizar ese tipo de números, es mejor utilizar una variable float en vez de una variable entera. Y luego aquí tenemos nuestro for. Em, he visto con el desarrollo de algunos trabajos de que algunas veces el compilador bota error, pero el error está en que for se tiene que colocar en minúscula, no en mayúscula, ¿sí? No lo va a encontrar. Ese es uno de los primeros tips que les quiero decir. Dentro vamos entonces a ver los 3 argumentos que hablamos al comienzo, ¿sí? Entonces la primera es una expresión de comienzo o una expresión inicial, es decir, nuestro punto de inicio, y como tal desde aquí se le está asignando a la variable que creamos previamente llamada contador el valor de 1, es decir, que él va a comenzar directamente desde ese valor, y luego él deberá a lo largo, ¿sí? Del lazo, preguntarse lo siguiente: si el contador es menor o igual a 10, ¿sí? Perdón, sí, menor o igual a 10. Si esta expresión se cumple, pues él va a repetir la tarea. Cuando deje de cumplirse, es decir, cuando contador sea mayor a 10, ahí sí él parará. ¿Y cómo va a crecer? Pues aquí tenemos la expresión contador más, que básicamente quiere decir contador más 1, ¿sí? Es decir, el valor del contador más un punto más. Entonces, si el contador vale 1, sería más 1, 2. Si el contador vale 2, más 1 sería 3. Y así sucesivamente cada vez que cumpla una vuelta o un lazo. ¿Y qué actividad va a hacer mientras él va pasando por el for? Sencillo, él va a abrir o a realizar lo que está dentro de estas llaves, que básicamente es imprimir por medio de la función printf. Recuerden que imprimir es mostrar en pantalla el valor de la variable contador, ¿sí? Pues acá observamos nuevamente que aquí el porcentaje de indica que es una variable entera, ¿sí? Y pues el coma indica de dónde vamos a sacar esa variable entera, ya saben, la variable contador, y con eso pues finalizamos nuestro código. Para poder implementar este código, el día de hoy voy a implementarlo por medio de la página Online C-Compiler, que es una de las opciones que nosotros manejamos en la guía número 2 como pues herramientas de trabajo. Esto se puede hacer en CodeBlocks, que es la aplicación que nosotros descargamos en el computador, o Coding C, que es la aplicación que nosotros descargamos en el teléfono. Y si no tenemos ninguna de las dos, pero pues tenemos internet, pues siempre tenemos Online C Compiler. Esta es la página, como la pueden ver. Entonces vamos a tratar de replicar o reorganizar ese ejemplo que nosotros tenemos en la guía para observar qué es lo que está pasando. Entonces, si me permiten, voy a borrar aquí este contenido y pues vamos a comenzar nuevamente. El ejemplo comienza dictando una variable entera llamada contador. Recuerden que pues el nombre de la variable depende del programador, así que pues nosotros podemos cambiarlo de diferentes formas, diferentes expresiones. La siguiente línea que nosotros tenemos que hacer es la función for.
¿sí? Aquí tenemos for, como pueden ver, directamente for cambia a un color rojo o un color rojizo, en el cual indica pues que es una función distinta a lo que es int o a cualquiera de las otras expresiones. Si nosotros lo colocamos como mayúscula, observamos que ya no lo toma, ¿sí? Y es por eso que yo digo que debe colocarlo en minúscula, y es algo que ya miramos que pasa tanto en la aplicación del teléfono como en CodeBlocks y también en un online C Compiler. Entonces respetamos lo de las minúsculas. Abrimos el paréntesis y colocamos los tres argumentos que hayamos dicho. El contador igual a 1, que es el punto de inicio. El punto de inicio, discúlpenme, el punto de inicio de, de donde vamos a contar, es decir, el valor del comienzo. Luego vamos a colocar la expresión de rectificación, es decir, es esa expresión por la cual vamos a realizar la tarea siempre y cuando se cumpla. Y dice que cuando contador, contador, rectificamos que escribamos tal cual como nosotros creamos la variable contador, ¿sí? En la línea número 5, contador, tiene que ser escrita de la misma manera, respetando las mayúsculas y minúsculas. Si no se cumple esto, pues esto genera un error. Vamos a colocarlo entonces menor o igual a 10. Entonces eso quiere decir que cuando, perdón, punto y coma, estoy yendo por las líneas, punto y coma, listo. Eso quiere decir que esto se va a repetir una y otra vez hasta que el contador sea mayor a 10, hasta que él parará. Y entonces vamos a colocar la razón. Contador más, ¿sí? Y con eso nosotros ya habremos creado la función for con sus tres argumentos. Ahora, ¿qué se va a realizar dentro de esto? Pues nuevamente, abrimos llaves, ¿sí? Vamos a colocar acá print f, paréntesis, comillas, colocamos el formato, porcentaje de para un número entero, afuera de las comillas colocamos la coma y la variable que va a mostrar contador. Con eso le colocamos punto y coma y ya habremos terminado nuestro código. Falta con revisarlo. Entonces, recordar que si no funciona nuestro código a la primera, porque nos puede faltar algo, ¿sí? Podemos omitir algo sin querer, un punto, una coma, algo de la sintaxis, siempre nos va a aparecer en la parte de abajo, en donde está apareciendo la propaganda en este momento, va a aparecer en qué línea nos estamos equivocando. Vamos a darle run para que empiece a compilar y aquí ya finalizó nuestro programa. Como pueden ver, el computador contó de 1 a 10, ¿sí? Aquí están los números. Ahora, pues si yo quiero ver los números que caigan de manera vertical y que no vayan de manera horizontal, pues también colocamos lo que la barra diagonal invertida, que pues nosotros ya miramos. Disculpen, no, esta no es. La barra diagonal invertida, que pues indica el salto de línea. Vamos a colocarlo. Se coloca dentro de las comillas, ¿sí? Y le damos run. Y ahora sí, ya lo tenemos. Entonces aquí ya nosotros implementamos el código y como se puede ver, se verificó de que el computador sí está haciendo 10 ciclos. Cada vez que comienza un primer barrido, entonces llega for y mira, ¿cuál es el valor de contador? Es 1. El valor de contador es menor igual a 1. Sí, entonces el contador súmelo 1. Por lo tanto, muestra el valor. ¿Y cuál es ese valor? Pues 1. Y repite nuevamente, contador es igual a, ¿sí? Ya como hubo un cambio, una suma es 2 y él repite. Entonces, como es menor o igual a 10, entonces lo imprime y así sucesivamente hasta que sea mayor de 10. Bueno, una vez ya entendido, vamos a regresar a nuestra guía, ¿sí? Vamos a regresar a nuestra guía y vamos a hacer la lectura de los puntos. Son dos puntos extremadamente sencillos,
porque pues ya es más fácil para nosotros entender qué es lo que ha pasado. El primero es identificar una situación que sea repetitiva pero finita en un entorno y plasmarla a manera de instrucciones. Para ustedes poder hacer este primer punto, se van a guiar con los ejemplos que aparecen en esa partecita, en la que dice conceptos de lazos for. Acá hay un ejemplo en la que habla sobre cómo se deben pintar los postigos de una ventana, ¿sí? Digamos que llegó un maestro, le dijeron tiene que pintar los postigos, entonces, ¿cuál va a ser la tarea que él tiene que realizar? Pues bueno, él tiene que identificar cuántos postigos, o mejor dicho, cuántas ventanas tienen postigos y realizar la tarea una y otra vez, que pues está definida en los pasos ahí mencionados. Como el número 1, desplazar la escalera hasta donde se debe instalar dicho postigo. Número 2, acarrear la escalera de arriba uno de los postigos y un martillo y clavos. Martillar el postigo contra la pared de la casa y descender por la escalera. Bueno, creo que no me acordé bien del S, pero entonces no era pintarlos, sino instalarlos. Igual, acá tenemos otro ejemplo que dice lo siguiente: para brindar un ejemplo más físico que permita ser computarizado, suponga que necesita completar una plantilla de devolución de impuestos para cada uno de sus 3 hijos adolescentes, para que cada uno de los formularios debe realizar la siguiente tarea: asentar un ingreso total, asentar una deducción totales, complementar un formulario, ensombrar un formulario y remitirlo por correo. Bueno, esos son los pasos que él debe hacer, o la persona que está en esa situación tiene que realizar. Entonces, nosotros podemos encontrar distintos o distintas tareas a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, digamos, en los ciclos, las tareas. ¿Cómo se tienen que realizar las tareas? Pues cojo la guía, la leo, analizo, resuelvo y entrego. ¿Y cuántas tengo que hacer? Pues el número de guías que me manden, ¿sí? Entonces, esos pasos se hacen por medio de esa situación. Y pues son actividades finitas, ¿sí? No es algo que yo haga todos los días. Y el siguiente punto es lo siguiente: realiza un contador en C que comience desde 100 y finalice en 150. Pues nosotros ya tenemos el código del contador prácticamente, pero el problema con este contador es que cuenta de 1 a 10. Entonces está en nosotros averiguar cómo hacer que no comience en 1, sino comience en 100 y termine en 150, obviamente mostrando todos los resultados. Por último, ya son puntos opcionales. Si en algún momento sentimos que tal vez no fue un reto, o que el código que nosotros mandamos tal vez tenga algo malo y pues queramos asegurar un 5, pues esta vez yo estoy planteando lo siguiente, y es dejar un punto opcional. Y dice lo siguiente: un lazo for, usa un lazo for para ingresar el nombre de pila y la edad de, comienzo. Usa un lazo for para ingresar el nombre de pila y la edad de 5 niños e imprime el nombre del maestro asignado a cada uno. La condición es la siguiente: si tiene menos de 7 años, estará con la profesora Sandra; si tiene 8 años, estará con la profesora Susana; y si tiene más de 9 años, estará con el profesor Daniel. Acá podemos observar que es una tarea finita. ¿Cuántas veces tengo que realizarla? 5. Si usted se está preguntando en este momento cuál es el nombre de pila, o qué significa nombre de pila, quiere decir el primer nombre del niño. Digamos, en este caso, tengamos como ejemplo mi nombre es David Alejandro Castro, entonces mi nombre de pila es David. Yo creo que esto se nos hace fácil, es porque es una implementación de todo lo que hemos visto. Un formulario, ¿sí?, que hicimos la sesión pasada, condicionales, pues que ya miramos que es con la función if, y esta vez vamos a hacerlo con un lazo for. El que logre hacerlo tendrá un 5 directamente en lo que es informática para este cuarto periodo. Sin más, muchísimas gracias a todos por estar pendiente de esta videoasesoría. Cualquier duda pueden escribirme. Muchísimas gracias y hasta luego.